secretario general del MAS. Vamos a hablar de lo que no te gusta, de política. Y empezamos primero para hacerte la cosa más suavecita, para romper el hielo, para que te sientas como pez en el agua. Y vamos a hablar del MAS. ¿Desde cuándo no se hacen elecciones internas en el MAS? En el MAS, hace creo que 2 años. 2 años, 2 años y medio. En el MAS eso se ha cumplido de manera permanente y de forma estatutaria, el que se hagan un proceso interno. Incluso en el último, que creo que fue hace 2 años, 2 años y medio, nosotros convocamos al organismo electoral. En aquel momento era Enrique Márquez el que tenía la responsabilidad dentro del organismo electoral de participar en esos eventos. Nos convocamos para que estuvieran presentes en todos los eventos regionales que hicimos, y en cada uno de los eventos regionales estuvo el CNE, y finalmente nos convocamos para el acto final, que fue la Convención Nacional, donde se hizo la elección de la directiva y se produjeron los cambios estatutarios que el MAS resolvió. Yo creo que si tú te pones a revisar, es un problema de ociosidad, a revisar los expedientes de todos los partidos. Porque por ahí va. Te vas a conseguir uno solo, que cada 4 años cumple con el deber de convocar a sus militantes, a sus activistas, a hacer los eventos que hay que hacer regionalmente. Se eligen los delegados en primaria, se elige el presidente y el secretario general en primaria también, el resto del organismo después se elige en los organismos nacionales. Es decir, que nosotros nunca hemos dejado de hacer, incluso en los peores momentos, más complicados. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época en que el MAS se fue del gobierno de Chávez, intentaron cogerse al MAS, y en ese momento colocaron a unos dirigentes del MAS a la cabeza de todo un proceso para intentar judicializar al MAS. Bueno, no pudieron hacerlo. El MAS hizo su evento. En ese momento éramos Pucci y yo los candidatos por un lado, y por otro lado era Ismael y Rafael Simón. Ganamos. Vino todo el reclamo por parte de ellos de ir al CNE. El CNE no se metió con eso. Fueron al TCJ y el TCJ ratificó el resultado que se había generado. Eso ha pasado en 2 o 3 veces en que eso se ha intentado y no han podido hacerlo, porque cuando van a los estatutos, cuando van a la vida interna del MAS, cuando van al cumplimiento de cada norma, se consigue, aunque efectivamente allí hay permanentemente el cumplimiento de eso. Y te estoy hablando de un partido que en algunos momentos ha tenido una lucha que además estatutariamente... Tiene 54 años el MAS, ¿no? Sí, 53. El que tiene en sus manos también instituciones que han estado consagrando los estatutos, como las tendencias, que ha habido conflictos internos muy serios, y sin embargo, el MAS ha logrado sobreponerse a lo largo de toda su historia a todas esas circunstancias y ha mantenido de manera permanente el criterio de hacer los procesos internos cada vez en el tiempo establecido. Sí. Es decir, que el MAS, de acuerdo con lo que dices, serviría de ejemplo democrático para los demás partidos. Bueno, si lo vas a tomar por las referencias... No, te lo pregunto. No, sí, si lo vas a tomar por las referencias estatutarias, por el cumplimiento de eso, te vas a conseguir que es quizás la única organización política que cumple, y si eso es así, puede ser perfectamente una referencia de lo que significa. Tú tienes ahí unos estatutos que dicen, se eligen cada 3, ahora creo que ahora son cada 4 los directivos, y se hace de tal manera, y se hacen convenciones regionales, se busca, está previsto la primaria. Si no es primaria, lo que la sustituye es que haya consenso. Tú llamas y convocas. Si hay una sola plancha, no es necesario que haya primaria, sino que la gente vote por la plancha que existe. Si hay varias planchas, bueno, se abre la disputa, cada quien plantea lo que quiere, cada quien discute, se respetan las opiniones, se respeta de manera absoluta, porque, como yo lo digo, echando broma dentro del MAS, digo, el MAS es un aquelarre. ¿Sabes lo que es un aquelarre? Sí, tú eres parte de, pues tú eres un brujo. Bueno, exacto, una fiesta de brujos. Entonces, esta fiesta de brujos, que tiene que tener varios brujos, por eso te hemos invitado varias veces, pero tú no has querido ir, tiene que ver... Sí he ido, pero disfrazada. Ah, pero no de bruja. No, sí, de bruja. Ah, de bruja, bueno, no te habíamos conocido. Bueno, entonces, ¿qué significa todo eso? Que ese tipo de actividades en el MAS son una rutina. Y hay al que se le ocurra, dentro de esa organización, pretender desconocer la presencia de opiniones contrarias. Ahorita acabamos de
el debate de si participábamos o no participábamos en las elecciones. ¿Esa decisión de participar fue unánime? No, no fue unánime. Tuvimos 3 meses discutiendo internamente, se planteaban las reuniones vía Zoom porque de otra manera es muy complicado hacerlo por las condiciones del país, se hacían reuniones regionales, se conocían opiniones previas, etcétera, hasta que llegó un momento en que tomamos la decisión de que se tomara en la dirección nacional y creo que los votos fue como 55-5, 55 a favor y 5 en contra. Eso fue se respetaron las opiniones de quienes planteaban no participar por las razones que fuesen. En el MAS no es la primera vez que se plantea la abstención, en otras oportunidades lo hemos discutido. En la época de Guaidó hubo compañeros también que plantearon caminos de esa naturaleza. Nunca acogimos un camino de esa naturaleza. Siempre la decisión fue concurrir a los procesos electorales, aún en los momentos más difíciles. Nosotros, por ejemplo, en el 2015, que es un resultado en el cual se produce una victoria a favor de la oposición, en ese momento nosotros, cuando vimos cómo era la negociación en el seno de la MUC, presentamos un documento y dijimos, mira, aquí no hay un acuerdo político, sino un reparto electoral. Y seguir polarizando el país es un error. Bueno, como de costumbre, nos cayeron a golpe con todo. Nosotros sacamos quizás la peor votación de la historia en ese proceso, pero cuando dijimos lo que dijimos, casi todo lo que señalamos, teníamos razón cuando hablamos que no se podía continuar polarizando, que había que buscar que esa asamblea, una vez que se ganara, pudiera continuar procesos electorales que permitieran ganar gobernadores, etcétera, etcétera. Toda una cadena de cosas que si se hubiesen cumplido, hoy a lo mejor estaríamos en otro momento de la historia. Felipe, el MAS no tiene tarjeta habilitada todavía para participar en los comicios del 25 de mayo. Independientemente de esto, en caso de que se la lleguen a aprobar o no, ¿cómo están las conversaciones con las demás organizaciones políticas con miras a hacer alianzas efectivas? Lo primero, para que tengamos el contexto, es que la decisión del organismo electoral de quitarle la tarjeta al MAS no tiene ningún sustento. No porque nosotros digamos que no lo tiene, sino nosotros lo hemos solicitado creo que por lo menos 8 o 9 veces. Hemos ido al CNE a que nos digan cuál es el estatus legal, para no entrar en detalle, cuál es el estatus legal del MAS. Hace aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses le enviamos una carta al rector presidente donde le dijimos, mire, necesitamos que nos diga esto, no sabemos nada. Y no sabemos nada desde la decisión que se tomó de que no llevábamos tarjeta, no solamente el MAS, sino las otras organizaciones. Ninguna explicación nos han dado, ni técnica, ni legal, ni de ninguna naturaleza. Todo el mundo sabe, cuando revisa eso que estábamos hablando ahorita, los estatutos y todo lo que el MAS tiene que cumplir y las exigencias del CNE, nosotros tenemos absolutamente cubiertas todas las exigencias desde el punto de vista... ¿Están ajustados a derecho? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa decisión todavía, en este momento, estamos esperando a ver qué es lo que el organismo electoral va a tomar como decisión. Nadie nos ha dicho absolutamente nada, por ninguna parte. No se conoce información de si van a resolver esto o van a resolver lo otro. Se sabe que hay una gran incertidumbre, si queremos una palabra que aplique, porque hay cualquier cantidad de versiones. Hay las versiones de que van a dejar las tarjetas tales, de que aquellas la van a regionalizar, que no van a permitir tal o cual cosa. Ojalá en el organismo electoral y en el gobierno se imponga el criterio de que lo que hay que garantizar es que la mayor cantidad de organizaciones políticas, tal y como lo dice la ley, que cumplan con los requisitos, puedan tener sus tarjetas y puedan participar y de esa manera resolver. Ahora, ¿qué hacer frente a una decisión en contrario? Nosotros acabamos de tener la experiencia del 28. El 28 nos quitaron la tarjeta sin saber por qué. Sin embargo, nosotros dijimos, mantenemos la decisión de participar en la contienda electoral. ¿Y qué hicimos con el término de por quién se votaba? Bueno, le dijimos a la gente que votara por la tarjeta que mejor le pareciera, como en efecto ocurrió. Hay gente que votó por una tarjeta, otra que votó por otra, y no nos metimos en ese problema, simplemente para que lo más importante, que era que la gente votara y participara, no tuviera el limitante que nosotros estuviéramos llamando a votar por la tarjeta tal o cual. En las circunstancias de ahora. En las circunstancias de ahora nos permiten hacer el corte y regresamos en pocos minutos aquí en Kikosis.